Yo quisiera comenzar agradeciéndoles a ustedes la presencia en el día de hoy. Creo que estamos ante un hecho inédito en el país, un hecho inédito donde la Procuraduría General de la Nación simplemente está abriendo un gran espacio de participación ciudadana para intentar una reforma que no se ha intentado desde la Constitución de 1991. Una reforma que salga de la base del país, una reforma que salga de la ciudadanía, de las necesidades de la gente. No más debates estériles en las cúpulas del poder en Bogotá, sino afrontemos la demanda de justicia que Colombia reclama en este momento. Y eso lo digo con todo el respeto para quienes han intentado con gran frustración reformar la justicia en Colombia en los últimos años. Los grandes problemas de Colombia y la gran reforma de la justicia en Colombia tiene que arrancar precisamente de los problemas de acceso a la justicia. Ustedes bien saben que el gran aporte de la Constitución de 1991, como resultado de ese proceso de la séptima papeleta que fue promovido por los estudiantes hace exactamente 30 años, donde muchos de esos dirigentes estudiantiles, como aquí presentes, magistrados y jueces y profesores, que fueron factores fundamentales del éxito de esa iniciativa, hoy están al frente de los altos cargos del Estado. Yo le he dicho a los estudiantes muchas veces que si hace 30 años fuimos capaces de remover esos escenarios de frustración institucional que imperaban en Colombia como resultado del bloqueo del sistema político, de una constitución centenaria que no respondía a las necesidades del país, porque hoy, 3 décadas después, con toda la tecnología a nuestro servicio, con todo el empeño, con todo el perfeccionamiento de las herramientas de participación ciudadana, no vamos a ser capaces de armar un gran proceso de consulta ciudadana que nos lleve a la reforma que Colombia necesita. No una reforma que venga desde la cúspide, impuesta, donde simplemente las grandes reflexiones académicas o teóricas, que siempre son valiosas, un poco entren en contradicción con lo que quiere la gente. Y esto no es populismo, es consultar precisamente la base ciudadana, es que cada uno de ustedes se sienta artífice del cambio que tiene que sufrir la justicia en Colombia, partiendo de la base que esto en sí mismo no es, y eso por supuesto hay que descartarlo, una propuesta de reforma planteada por la Procuraduría. La reforma va a salir de las iniciativas ciudadanas, la reforma va a salir de lo que ustedes nos digan a través de esta plataforma digital que estamos implementando y que hoy les vamos a explicar detenidamente. No gratuitamente lo he dicho, estos 200 años han sido 200 años de lucha por la justicia. El bien supremo de una democracia es el Estado de Derecho. El valor supremo del Estado de Derecho es la justicia. Y eso nunca podemos ignorarlo. Nuestra historia de violencia, nuestra historia de desigualdad, nuestra historia de exclusión tiene que ver con escenarios deficitarios de justicia. Y eso es lo que tenemos que combatir. Dimos un gran paso en 1991 con instituciones nuevas. Se crearon 4 nuevas instituciones, y ustedes lo saben. Instituciones como la Corte Constitucional, que tanto ha respondido a las necesidades y a las ansias de vigencia de derechos de los colombianos, con el instrumento más importante de democratización que ha tenido Colombia, y es un ejemplo para América Latina y para el mundo, que es la acción de tutela que se consagró en la Constitución de 1991, y que no vamos a permitir que alguien le vaya a dar marcha atrás a ese mecanismo. Lo que estamos diciendo es que necesitamos más herramientas como la tutela, no de acciones judiciales propiamente dichas, sino de participación ciudadana, de democracia deliberativa, de confrontación de las necesidades de los colombianos con lo que está en las normas, a ver qué requiere reforma. Y eso es una reforma de la justicia básica. Una reforma de la justicia básica porque
Colombia, gracias. Si alguna necesidad aparece manifiesta, es la necesidad de la justicia, es la necesidad jurídica que se presenta. Y aquí hay simplemente estadísticas de cómo un alto porcentaje de los colombianos no llega a esos escenarios, siendo por ende uno de los factores de la violencia en Colombia, eso es evidente. Buena parte de lo que ha venido sucediendo en Colombia en los últimos meses ha sido la propia incapacidad del Estado, de la maquinaria institucional tradicional de llegar a satisfacer esas necesidades. Y por eso nuestra propuesta es una propuesta completamente territorial. Aquí repito, respetaremos todas las propuestas que lleguen, porque pueden llegar desde la cúpula, de los poderes, desde grandes reflexiones académicas, pero lo que nos interesa es la participación de la ciudadanía. Y lo vamos a hacer con un único propósito que ustedes conocen, y es recuperar la legitimidad que ha perdido la institucionalidad de la justicia en este país. En lo que a nosotros nos ha tocado, cuando nos acercamos como jóvenes a mirar los escenarios institucionales, en mi caso particular son 3 décadas, desde que nació el movimiento estudiantil de la séptima papeleta en 1989, después del magnicidio de Luis Carlos Galán, después de los magnicidios de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro, que marcaron ese momento tan triste y tan bajo en la historia del país, donde todo pintaba como un escenario absolutamente negativo a la posibilidad de administrar justicia en Colombia, y que tenía que ver con la impunidad, y que tenía que ver con el exterminio de la Unión Patriótica, con todas esas pestes que le cayeron a la institucionalidad del Estado, y un crimen organizado que le declaró la guerra al Estado en un pulso que finalmente ganó la institucionalidad gracias a las reformas que pusimos en marcha en la Constitución de 1991 y a todo el proceso de construcción institucional que llevó a que volviéramos a creer en lo público y que los ciudadanos se comprometieran con la búsqueda siempre de los intereses de la sociedad más que los intereses individuales. Porque en cualquiera de nuestras actividades no hay un concepto más comprensivo y más integral que la justicia. Desde nuestra vida familiar, ordinaria, de vecindad, en la universidad, en el trabajo, en la búsqueda del desarrollo, en la búsqueda de la realización personal, es el instrumento característico de una sociedad que avanza hacia esos escenarios del desarrollo. Por eso nos hemos propuesto, y aquí me voy a referir un poco a la logística de lo que es nuestro propósito como Ministerio Público y como Procuraduría General de la Nación, que repito, es un orgullo dar este primer paso aquí en la ciudad de Tunja y en esta universidad, querida rectora. Esperamos vincular en principio como actores, como protagonistas de este proceso, a más de 3.600 personas del sector público, del sector privado y de la sociedad civil. Colombia, por fortuna, ha dejado esa tara que tuvo en el pasado, en donde pensaba que por lo público solo se interesaban los burócratas del Estado. Hoy lo público tiene que ser el mensaje fundamental de la ciudadanía. Esa senda se marcó en el 91 y la tenemos que seguir reforzando. Como detrás de todo esto, lo decía, hay 2 elementos que son complementarios, como 2 caras de la misma moneda, que nos van a determinar cuál es el camino a seguir. Primero, la participación de los ciudadanos, y segundo, esa consideración de ética pública, que es el compromiso con la dignidad humana y con los derechos de las personas, tal cual enseña la Constitución de Colombia de 1991. Y todo eso supone respetar la opinión ciudadana. El tener aquí a tanta ciudadanía pura es lo que nos importa. El tener personas representantes, por ejemplo, de la red de veedores, que para nosotros ha sido una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, que de nuevo tiene que ver con la justicia. Yo les pregunto más bien a ustedes, ¿qué no tiene que ver con la justicia en nuestra vida ordinaria? Y resulta que seguimos tolerando que sean los escenarios de la justicia los más afectados por la indiferencia, por el desencanto, por el desinterés de la ciudadanía. Todo ello además supone que vamos a recorrernos el territorio nacional. Son 32 reuniones en cada uno de los departamentos,
Comenzamos hoy aquí en Tunja con estas mesas territoriales de justicia, pero seguiremos por todo el país. Vamos a tener una o dos mesas o diálogos regionales con la justicia, en donde lo que esperamos es crear, con base en toda la masa crítica que tienen los estudiantes de este país, porque esta va a ser una reforma también impulsada por los estudiantes, por las universidades, por los profesores, por los jueces, los magistrados, los veedores, todos aquellos que tienen como propósito de vida transformar esos escenarios de una justicia que sigue siendo lamentablemente ajena al común de la ciudadanía en Colombia. Todo ello además utilizando las nuevas herramientas de la tecnología de la información. Nosotros hemos dicho que la tecnología de la información aparece como la gran herramienta al servicio de estas causas de servicio público. Hay una gran cantidad de críticas, ustedes la han visto, de la mala utilización de las redes sociales y demás en este momento, en donde se buscan controles y se busca de alguna manera regular esto. Por supuesto, la libertad de prensa y la convicción en las libertades fundamentales lleva a hacer muchas reflexiones sobre eso, si es conveniente o no, pero por lo menos sea una autorregulación. Pero aquí lo que vamos a demostrar es que esto es un gran instrumento para la participación ciudadana. Contamos con la presencia de unos expertos de nuestro hermano país de México que hicieron la gran reforma educativa en México hace unos meses, rompiendo además el tabú de que era imposible hacer una reforma que contara con la legitimidad de la ciudadanía. Y por eso es tan importante decirles a ustedes, como lo vamos a hacer en estos minutos, de cuáles son los ejes fundamentales que apuntan a manejar desde el ángulo de la metodología unos escenarios distintos que tienen que ver con las falencias estructurales que tiene la justicia. Partiendo de la base que lo primero es precisamente esa pedagogía que es propia de un proceso de consulta, y por eso es tan importante que entren a la consulta digital y a las encuestas que vamos a hacer y que participen activamente en esa plataforma que les estamos contando, como en el uso de todas las redes sociales. Yo particularmente en el caso de mis redes sociales estaré listo a atender las inquietudes de ustedes y a recibir ese conjunto de propuestas, para tener después de unos meses la oportunidad de entregarle al país una gran propuesta de reforma de la justicia básica, de la justicia territorial, de la justicia que quieren los ciudadanos. Todo ello con los argumentos tradicionales, pero que tengan repercusión en la vida ciudadana. Es que el problema es que las reformas que se han presentado hasta el momento, y ustedes lo saben, no le interesan a los ciudadanos. Esa es parte de la tragedia y explicación suficiente del fracaso que muchas veces hemos tenido con los temas de la reforma a la justicia. Luego allí la clave es precisamente el lograr la participación. Yo los invitaría a todos y cada uno de ustedes, sobre todo a quienes están más de cerca, tocándole el pulso diario a la justicia aquí en lo local, aquí en el departamento, en los municipios, en las veredas de Colombia, para que se conviertan en multiplicadores de esta iniciativa. Y que le cuenten a la gente que aquí hay posibilidad de participar y que es cierta la posibilidad de participación. Y que los temas de la vida ordinaria son los temas que queremos abordar en esta gran consulta. Ya determinaremos más adelante si eso amerita una reforma constitucional, una reforma legal, una reforma reglamentaria, la necesidad de acuerdos entre los grandes operadores del sistema judicial para que cambien las cosas, lo que a veces pasa en Colombia, porque nos hemos obsesionado con la constitucionalización de una cantidad de cosas que, siendo parte de la vida ordinaria, a lo mejor no hay necesidad de subir a la altura de la Carta Constitucional las reformas que necesita Colombia. Los temas de las jurisdicciones, ustedes lo saben, y yo sí que quiero agradecerle a la rectora su referencia a la paz. Es que después de ese llamado demencial que hacen unos disidentes desde la frontera con Venezuela o en la propia tierra venezolana, una invitación al pasado y a la guerra, yo pensaba, ¿qué dirán las nuevas generaciones de colombianos que son ustedes, los estudiantes, de ver a alguien en un grito tan trasnochado y tan anacrónico, invitando a que nos sigamos matando a los colombianos? Eso es imperdonable, sin duda alguna, pero nadie les va a hacer el juego. Nosotros seguimos en el juego de transformar las instituciones por la vía pacífica,
por la democracia participativa, por la deliberación ciudadana, no en esas aventuras demenciales que fueron propias de siglos atrás, que no les dicen absolutamente nada a las nuevas generaciones de colombianos. Lo que buscan las nuevas generaciones de colombianos es un país en paz, usted lo dijo muy bien, señora rectora, y vamos a hacer hasta lo imposible porque el nombre de la paz tiene que ver con la justicia, y la justicia es el camino hacia la paz. Y necesitamos paz territorial, y necesitamos presencia del Estado en las regiones, y necesitamos oferta institucional en las regiones donde lamentablemente ha habido muy poca presencia de esa institucionalidad. Por eso es tan importante reiterarles el propósito de esta consulta. Esta consulta va a funcionar en la medida en que ustedes participen. Está en sus manos el éxito de la consulta. Esto no es un éxito de la Procuraduría General de la Nación. Lo va a hacer si logramos la participación ciudadana. Lo va a hacer si logramos generar un gran consenso sobre los grandes temas que le interesan a la gente. La inseguridad diaria, la impunidad, los temas de criminalidad que son tan difíciles, la lucha contra la corrupción, que tantas cosas negativas ha dejado recientemente, y que en el caso particular de quienes estamos de abanderados de esa lucha, hoy somos blanco, además de quienes se sienten incómodos con el papel del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación. No pasarán aquellos que piensen minar nuestras facultades, y no nos vamos a dejar amilanar por quienes desde diversos escenarios han creído que es golpeando a la Procuraduría o a los procuradores, a todos los que estamos en esta tarea para tratar de seguir adelante con una Colombia que rechaza abiertamente la corrupción. Porque además le hemos pegado a los bolsillos de los corruptos. La gran lección de todas las estrategias de lucha contra la corrupción es que puede haber sanciones penales y sanciones disciplinarias, pero lo que le duele a los protagonistas de la corrupción en Colombia es el bolsillo, y ahí es donde tenemos que seguir golpeando. Y lo hicimos, ustedes lo saben, en el caso de la multinacional brasilera, acudiendo siempre a la justicia y al Poder Judicial. Yo lo decía, queridos magistrados, hace 2 semanas en la reunión anual del Consejo de Estado, la primera convicción de esta Procuraduría ha sido trabajar de la mano de la justicia. Por la vía de una acción popular logramos una indemnización de 260 millones de dólares contra la compañía Odebrecht y sus empresas socias en Colombia. Eso no tiene antecedentes, no solo en Colombia. Es la sanción más importante que desde el punto de vista económico se le ha puesto a una empresa protagonista de la corrupción en la región. Porque hoy tenemos esos desafíos, y es que no estamos hablando de los sobornitos tradicionales en Colombia de hace unas décadas, sino de crimen empresarial, de empresas dedicadas a vulnerar la moralidad pública y a quedarse con los recursos de los colombianos. Nada en eso nos va a frenar, y lo que estamos haciendo con este ejercicio es precisamente consolidar lo que ha sido una tarea que esperamos terminar bien cuando nos toque rendirle cuentas a los colombianos el día que nos vayamos de esta institución. De tal manera que aquí la clave es generar esos consensos. Yo quisiera en este momento, si es posible, tenemos un video que queremos pasarles y ya termino, pero antes de terminar queríamos pasarles el siguiente video. Vamos a seguir sumando además región por región, porque yo pienso que es fundamental tener además una base de plataforma de carácter departamental y territorial. Es evidente que, por ejemplo, las prioridades de la reforma de la justicia en un departamento como Boyacá van a ser distintas a las de La Guajira, a las de la Amazonía o al departamento del Chocó, y de ahí la fortaleza de poderle dar una autonomía propia a los esfuerzos que hace la ciudadanía de cada uno de los territorios de Colombia. Yo quiero simplemente señalarles además cuáles son todos los colectivos, todos los ciudadanos que en este momento se están sumando a esta iniciativa. Tuvimos recientemente en Bogotá el lanzamiento con, digamos, todo el sector justicia de Colombia, donde está el Poder Judicial y todas las instituciones que somos afines al sistema de justicia, ONGs dedicadas al tema, los empleados de la justicia, los sindicatos de la justicia, los colegios de jueces, la ciudadanía, la veeduría, el sector privado, que lo estamos llamando también a ser parte de todo esto. El sector privado sabe con toda claridad
que aquí no hay futuro de la iniciativa privada y empresarial si no tenemos una justicia que funcione, eficiente y efectiva. Y por supuesto, todos aquellos colectivos que han sufrido vulnerabilidades en Colombia. Nosotros lo hemos repetido muchas veces, la labor fundamental de la Procuraduría General de la Nación no es ser condescendiente con los poderosos, es ser magnánimo con los débiles. Y creemos que en el tema de acceso a la justicia, esa máxima sí se tiene que cumplir. Una justicia para quienes han ostentado el poder político y económico en Colombia es tristemente el escenario que hemos visto en el pasado. Una justicia que no ve las violaciones de derechos humanos, una justicia que puede cerrar los ojos frente a la corrupción. Lo que tratamos de hacer es demostrar que lo contrario es perfectamente posible. Por eso yo simplemente quiero despedirme sin antes mostrarle cómo es nuestra agenda de las mesas por la justicia, presidida hoy por esta reunión en la ciudad de Tunja y terminando en Bogotá en una mesa de cierre donde vamos a integrar todas las propuestas departamento por departamento, ciudad por ciudad, sector por sector, para contarle a Colombia que son las voces de muchos ciudadanos las que aquí se están oyendo. Les decía que si fuimos capaces en 1989 de llevar a la reforma de una constitución centenaria que no interpretaba al país, hoy, 30 años después, a través de esta iniciativa, vamos a lograr sumar todas esas voces ciudadanas para conseguir este objetivo. Porque al fin y al cabo, aquí no hay paz sin justicia, no hay crecimiento sin justicia, no hay desarrollo sin justicia. En la lucha contra la pobreza, la desigualdad y tantos colectivos que han estado al margen del desarrollo en Colombia, lo que falta es justicia. Luego los invito a todos, hoy, en este lanzamiento de esta iniciativa, a sumar las voces, a ser protagonistas de esta reforma y a demostrarle a Colombia una vez más que cuando la ciudadanía levanta la voz, vienen los cambios fundamentales de una sociedad. Muchísimas gracias.